Carta a Filemón, verso 15 del único capítulo. Tal vez por esto se separó de ti, para que lo tuvieras para siempre, no ya como esclavo, sino como un hermano amado, que lo es muchísimo para mí, cuanto más para ti según la carne y en el Señor. Si me tienes por compañero, recíbele a él como me recibirías a mí. Si en algo te ofendió o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo firmo con mi puño y letra. Yo pagaré. Si bien podría decirte que tú mismo te me debes. Sí, hermano, que yo obtenga esto de ti en el Señor. Proporciona este consuelo a mi corazón en Cristo. Te he escrito confiado en tu docilidad, sabiendo que tú harás más de lo que te digo. A la vez, ve preparándome el hospedaje, pues espero por vuestras oraciones seros restituido. Te saluda Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. De esta manera, hemos concluido con la lectura de Carta a Filemón. Continuamos con Carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1. Dios, después de haber hablado muchas veces y en diversas formas a los padres, por medio de los profetas, en estos días que son los últimos, nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas, por quien hizo también el universo. Este, que es el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, y una vez que realizó la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en lo más alto del cielo, llegando a ser tan superior a los ángeles en la medida en que el nombre que ha recibido en herencia es incomparable a ellos. En efecto, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y además, yo seré su padre y él será mi hijo. Y de nuevo, cuando introdujo al primogénito en el mundo, dijo: que le adoren todos los ángeles de Dios, mientras que, cuando habla de los ángeles, dice: hace a sus ángeles vientos y de sus ministros una llama de fuego. Del Hijo, en cambio, afirma: tu trono, oh Dios, subsiste eternamente, y el cetro de tu reino es cetro de equidad. Has amado la justicia y odiado la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de la alegría, con preferencia a tus compañeros. Mas todavía eres tú, Señor, quien en el principio pusiste los fundamentos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Estos perecerán, pero tú permaneces. Todos envejecerán como un vestido, y tú los enrollarás como un manto. Como vestido usado serán cambiados. Tú, sin embargo, eres el mismo, y tus años no se acabarán jamás. ¿Y a cuál de los ángeles dijo nunca: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus encargados de un ministerio, enviados al servicio de aquellos que deben heredar la salud? Hebreos capítulo 2. Por eso debemos adherirnos con más diligencia a las enseñanzas recibidas, no sea que marchemos a la deriva, porque si la palabra promulgada por los ángeles estaba garantizada hasta el punto que toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo podríamos escapar nosotros si descuidamos tan gran salud? La cual, inaugurada por la predicación del Señor, nos ha sido transmitida con garantía por aquellos que le oyeron, confirmando Dios su testimonio con signos, prodigios y toda clase de milagros, y con los dones que el Espíritu Santo reparte según su voluntad. Porque de hecho no sometió a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Alguien afirmó en cierto lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que mires por él? Le has hecho poco menos que los ángeles. Le has coronado de gloria y de honor. Todo lo has sometido a sus pies.
Y puesto que todo le ha sido sometido, no ha quedado nada fuera de su dominio. De momento es cierto, no vemos todavía esta sumisión universal, pero el que fue rebajado un poco con relación a los ángeles, Jesús, le vemos coronado de gloria y de honor por haber sufrido la muerte, de modo que, por la gracia de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. Convenía en efecto que aquel por quien y para quien todo fue hecho, queriendo llevar a la gloria un gran número de hijos, hiciese perfecto mediante los sufrimientos al jefe que debía guiarlos a su salud. Porque el santificador y los santificados tienen todos el mismo origen, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos. Y además pondré en él mi confianza. Más todavía, henos aquí a mí y a los hijos que Dios me ha dado. Pues de la misma manera que los hijos participan de la misma carne y sangre, también él participó de modo parecido para reducir a la impotencia mediante la muerte a aquel que tiene el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a todos aquellos que por miedo a la muerte estaban sometidos durante toda su vida a la esclavitud. Porque ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino que vino en auxilio de la descendencia de Abraham, por lo cual debió hacerse en todo semejante a los hermanos, para convertirse en pontífice misericordioso y fiel ante Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, pues por el hecho de haber sufrido y haber sido probado, está capacitado para venir en ayuda de aquellos que están sometidos a la prueba. Hebreos capítulo 3. Por eso, hermanos santos, partícipes de una vocación celeste, considerad el apóstol y pontífice de nuestra profesión de fe, Jesús, que es fiel hacia aquel que le ha constituido, como lo fue Moisés en toda su casa. Él, en efecto, ha sido considerado digno de una gloria superior a la de Moisés, en la misma medida en que la dignidad del arquitecto de una casa supera a la casa misma. Toda casa ha sido construida por alguien, pero es Dios quien ha construido todas las cosas. Moisés, cierto, fue fiel en toda su casa, en calidad de siervo, como ministro para dar testimonio de las cosas que debían ser manifestadas. Cristo, por el contrario, lo ha sido en calidad de hijo, al frente de su casa, y su casa somos nosotros, supuesto que guardemos inquebrantable hasta el fin la confianza y la complacencia gloriosa de nuestra esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como ocurrió en la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, poniéndome a prueba, y experimentaron mis obras por espacio de 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije: su corazón siempre anda extraviado, nunca conocen mis caminos. Y juré en mi indignación: no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, que no haya entre vosotros un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Más bien, animaos mutuamente cada día mientras dura este hoy, de modo que ninguno de vosotros se endurezca por la seducción del pecado, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo si seguimos manteniendo inquebrantable hasta el fin nuestra fe inicial. Cuando se dice hoy: si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como ocurrió en la rebelión, ¿quiénes fueron los que después de haber oído se rebelaron? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto gracias a Moisés? ¿Y contra quién se irritó Dios durante 40 años? ¿No fue contra los culpables cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró él que no entrarían en su reposo, sino aquellos que habían sido desobedientes? Vemos pues que ellos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos capítulo 4.
Temamos pues que mientras siga en vigor la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros piense no conseguirla, porque también nosotros como ellos hemos recibido la buena nueva, pero a ellos no les aprovechó la palabra que habían oído, porque al escucharla no se unieron a ella por la fe. Entremos pues nosotros que hemos creído en el reposo, según lo que dijo: y juré en mi indignación, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Dios estuviesen acabadas desde la creación del mundo, pues en cierto pasaje dijo acerca del séptimo día: y Dios descansó de todo su trabajo el séptimo día. Y de nuevo en este lugar: no entrarán en mi reposo. Y como por una parte es cierto que algunos deben entrar en él, y por otra, los primeros que recibieron la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo Dios fija un día, un hoy, diciendo por David: después de tanto tiempo, lo que ya ha sido dicho: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues si Josué les hubiese procurado el reposo, David no hubiese hablado después de esto de otro día. Existe pues un reposo reservado para el pueblo de Dios, pues aquel que entre en el reposo de Dios descansará también él de sus obras como Dios de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en este reposo, para que nadie sucumba imitando este ejemplo de desobediencia. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, y más aguda que espada de dos filos. Ella penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y es capaz de distinguir los sentimientos y pensamientos del corazón. Y no hay criatura alguna que esté oculta ante ella, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Teniendo pues un sumo sacerdote soberano, que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, permanezcamos firmes en la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecer nuestras debilidades, ya que fue probado en todo a semejanza nuestra, a excepción del pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Hebreos capítulo 5. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido para intervenir a favor de los hombres en sus relaciones con Dios, para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados, capaz de mostrarse comprensivo con los ignorantes y extraviados, ya que también él está rodeado de debilidad, y por su causa debe ofrecer sacrificios por sus pecados, así como lo hace por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse este honor si no es llamado por Dios, como Aarón. Así también Cristo no se atribuyó la gloria de constituirse sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como dice también en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él, que en los días de su vida mortal, habiendo presentado con violento clamor y lágrimas, oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte, y habiendo sido escuchado por su piedad, aunque era hijo, aprendió por lo que padeció la obediencia, y hecho perfecto, se convirtió para todos aquellos que le obedecen, en principio de salud eterna, pues fue proclamado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tendríamos muchas cosas que decir, difíciles de explicar, porque sois tardos para comprender, pues debiendo ya ser maestros por razón del tiempo, todavía tenéis necesidad de que se os enseñen los primeros rudimientos de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche, no de alimento sólido. Ahora bien, aquel que se alimenta de leche no puede gustar la doctrina de la justicia, porque es niño todavía. El alimento sólido es para los perfectos, que por razón de la costumbre tienen el sentido moral desarrollado para el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 6. Por eso, dejando aparte la doctrina elemental sobre Cristo, elevémonos a la doctrina perfecta,
sin volver a echar los cimientos del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina sobre los bautismos y la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto es lo que vamos a hacer con el auxilio de Dios. Es imposible, en efecto, para aquellos que una vez fueron iluminados, que gustaron el don celeste, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la dulzura de la palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero, y que a pesar de todo recayeron, renovarlos segunda vez por la penitencia, ya que de nuevo crucifican por su cuenta al Hijo de Dios y le declaran infame. En efecto, la tierra que absorbe el agua caída repetidas veces sobre ella y que produce frutos abundantes para aquellos que la cultivan, recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinas y abrojos es reprobada y muy próxima a ser maldita. Su fin será el fuego. Aunque hablamos así, carísimos, estamos persuadidos de que vosotros estáis en una situación mejor y más favorable con respecto a la salud. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras buenas obras y la caridad que habéis demostrado hacia su nombre en el servicio que habéis prestado y seguís prestando a los santos. Deseamos solamente que cada uno de vosotros demuestre el mismo celo hasta el fin para el pleno desarrollo de la esperanza, de suerte que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la perseverancia entran en posesión de las promesas. En efecto, en la promesa que hizo a Abraham Dios, no teniendo otra persona mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: sí, te bendeciré copiosamente y te multiplicaré abundantemente. Y así, por la perseverancia, Abraham alcanzó la realización de la promesa. Los hombres, en efecto, juran por lo que es más grande que ellos, y el juramento es la garantía que pone fin a sus controversias. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba nueva de la inmutabilidad de su voluntad, se comprometió con juramento, para que por estas dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos mayor ánimo los que nos refugiamos en la adhesión firme de la esperanza a la que somos destinados, en la cual tenemos como segura y firme áncora de nuestra alma y que penetra más allá del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, y a quien dio a Abraham el diezmo de todo, cuyo nombre se interpreta en primer lugar como Rey de Justicia y también como Rey de Salem, es decir, Rey de paz, sin padre, sin madre y sin genealogía, que no tiene principio en sus días ni fin en su vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues la dignidad de aquel a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de lo mejor del botín. Aquellos que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandato según la ley de exigir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también ellos pertenezcan a la posteridad de Abraham. Y sin embargo, uno que no desciende de él por generación recibió los diezmos de Abraham y bendijo al portador de la promesa. Ahora bien, está fuera de duda que el inferior es bendecido por el superior. Además, los que aquí reciben los diezmos son hombres mortales, mientras que allí uno de quien se afirma que vive. Y por decirlo así, fue el mismo Leví quien, en la persona de Abraham, recibe los diezmos y los pagó, porque aún no había nacido cuando le salió al encuentro Melquisedec. Por consiguiente, si la perfección hubiese sido realizada por el sacerdocio levítico, ya que por su medio el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría entonces de que surgiese otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no lo fuese según el orden de Aarón? Ahora bien, cambiando el sacerdocio se sigue necesariamente el cambio de la ley,
porque aquel de quien se dicen esas cosas pertenecía a otra tribu, de la cual ningún miembro sirvió nunca al altar, porque es sabido que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, la cual no es mencionada por Moisés al tratar de los sacerdotes. Y esto se hace todavía más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, que no ha llegado a serlo según la ley de una disposición carnal, sino más bien según el poder de una vida imperecedera. Porque de él se ha dado este testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y así queda abrogado el orden anterior a causa de su impotencia e inutilidad, porque la ley no llevó cosa alguna a la perfección, y en su lugar entra una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Tanto más cuanto que esto no se realiza sin juramento, mientras que aquellos fueron instituidos sacerdotes sin juramento. Este lo fue con juramento por aquel que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Esto es precisamente lo que hace superior la alianza, cuya garantía es Jesús. Además, mientras aquellos sacerdotes fueron instituidos en gran número, porque la muerte les impedía permanecer en su función, este, en cambio, posee un sacerdocio inmutable, porque permanece para siempre. De ahí proviene que pueda salvar perfectamente a aquellos que por él se acercan a Dios, estando siempre viviente para interceder a su favor. Tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado ya de los pecadores y elevado más alto que los cielos, que no necesita diariamente, como los sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo él de una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley, en efecto, instituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley establece al Hijo hecho perfecto para siempre. Capítulo 8 de Carta a los Hebreos. El punto capital de lo que estamos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote tal que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo erigido por el Señor, no por un hombre. En efecto, todo sumo sacerdote es instituido para ofrecer dones y sacrificios, por lo cual es necesario que éste tenga también algo que ofrecer. Por tanto, si estuviese sobre la tierra, no sería sacerdote en modo alguno, porque ya hay encargados de ofrecer los dones según la ley. Estos realizan un culto que es la imagen y sombra de las realidades celestes, según le fue advertido divinamente a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo. Mira, le fue dicho: y hazlo todo según el modelo que te ha sido mostrado en la montaña. Pero ahora Cristo ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza, de la cual es mediador, y más ventajosas las promesas sobre las que está fundada. Porque si la primera alianza hubiese sido perfecta, no hubiese habido lugar para buscar una segunda. Sin embargo, les dice en tono de recriminación: mirad que vienen días, dice el Señor, y yo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como aquella que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos no permanecieron fieles a mi pacto. También yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, las grabaré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su conciudadano, ni a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor, porque yo perdonaré sus iniquidades y no volveré a acordarme de sus pecados. Al hablar de alianza nueva, Dios ha declarado anticuada la primera. Ahora bien,
lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Hebreos capítulo 9. Tenía también la primera alianza instituciones cultuales y un santuario terrestre. En efecto, fue construido un tabernáculo en cuya parte anterior se encontraban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Es lo que se llama el santo. Después, detrás del segundo velo, estaba la tienda llamada Santo de los Santos, con el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza totalmente recubierta de oro, que contenía un vaso de oro lleno de maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la alianza, y sobre el arca los querubines de gloria cubrían de sombra el propiciatorio. ¿No es este el lugar de hablar de todo esto en detalle? Dispuestas así las cosas, los sacerdotes entran en todo tiempo en la primera parte del tabernáculo para cumplir su servicio cultual. En la segunda, por el contrario, entra solamente el sumo sacerdote una vez al año y provisto de sangre, que ofrece por sus pecados y por los del pueblo. El Espíritu Santo quería demostrar con esto que el camino del santuario no está abierto mientras subsistiese el primer tabernáculo. Esto es una imagen del tiempo presente. Significa que en su régimen se ofrecen dones y sacrificios que no tienen el poder de hacer perfecto en su conciencia al oferente. Se trata de normas carnales que se refieren a los alimentos, bebidas y purificaciones impuestas solamente hasta el tiempo de la reformación. Cristo, por el contrario, sobrevino como sumo pontífice de los bienes venideros, a través de un tabernáculo más santo y más perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de esta creación, y entró de una vez para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos y de becerros, sino con su propia sangre, adquiriéndonos una redención eterna. Pues si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y la ceniza de la vaca, con lo que se asperja a aquellos que están manchados, los santifica, procurándoles la pureza del cuerpo, cuanto más la sangre de Cristo, que por virtud del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios como víctima inmaculada, purificará nuestra conciencia de sus obras muertas para servir al Dios viviente. Por eso es el mediador de una nueva alianza, a fin de que, interviniendo su muerte para redimir las transgresiones cometidas en la primera alianza, aquellos que son llamados reciban la herencia eterna prometida, porque donde hay testamento es necesario que sea constatada la muerte del testador. Un testamento no es válido sino en caso de muerte, porque no entra en vigor mientras vive el testador. Por eso, ni siquiera la primera alianza fue inaugurada sin efusión de sangre. En efecto, Moisés, después de haber promulgado ante el pueblo todos los mandamientos, según estaban escritos en la ley, tomó la sangre de machos cabríos y de becerros, con agua, lana escarlata y el hisopo, y asperjó el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Dios ha establecido para vosotros. Después asperjó también con sangre la tienda y todos los objetos del culto. Por lo demás, según la ley, casi todo es purificado con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Era pues necesario que las figuras de las cosas celestes fuesen purificadas de esta manera, y las realidades mismas celestes lo fuesen también, pero con sacrificios superiores a los de aquí abajo, porque Cristo no entró en un santuario hecho por mano de hombre, simple figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante la faz de Dios en favor nuestro, no para ofrecerse a sí mismo más veces, como lo hace el sumo sacerdote que entra cada año en el santuario con sangre ajena, porque de otro modo hubiese tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo.
pero ahora se ha manifestado una sola vez al fin de los tiempos para abolir el pecado por su sacrificio, y del mismo modo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después hay un juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo, aparecerá una segunda vez sin pecado para dar la salud a los que la esperan. Carta a los Hebreos, capítulo 10. En efecto, no siendo la ley más que una sombra de los bienes venideros y no la realidad misma de las cosas, ofrece cada año perpetuamente los mismos sacrificios sin poder hacer perfectos a aquellos que se acercan a Dios. De otro modo, no hubiesen cesado de ofrecerlos, supuesto que los oferentes de este culto, purificados una vez para siempre, no tendrían ya conciencia alguna de pecado. Por el contrario, estos sacrificios traen cada año a la mente el recuerdo de los pecados, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dijo: no has querido ni sacrificio ni oblación, en cambio me has formado un cuerpo. No te has complacido ni en los holocaustos ni en los sacrificios por el pecado. Entonces dije: heme aquí, vengo como está escrito de mí en el volumen del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad, diciendo primero: no te has complacido en los sacrificios, oblaciones, holocaustos, ni en los sacrificios por el pecado que se ofrecen según la ley, y añadir después: Hebreos capítulo 10, a partir del verso 8. No te has complacido en los sacrificios, oblaciones, holocaustos, ni en los sacrificios por el pecado que se ofrecen según la ley. Y añadir después: heme aquí, vengo para hacer tu voluntad. Él abroga el primer régimen para fundar el segundo, y en virtud de esta voluntad somos nosotros santificados de una vez para siempre por la oblación del cuerpo de Jesucristo. Y mientras todo sacerdote se presenta diariamente, oficiando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no tienen poder alguno para quitar los pecados, Él, por el contrario, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios, esperando desde entonces que sus enemigos sean colocados como escabel de sus pies, porque por una oblación única ha hecho perfectos para siempre a aquellos que santifica. Esto mismo nos atestigua también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: tal es la alianza que haré con ellos después de estos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en su mente. No volveré a recordar ni sus pecados ni sus iniquidades. Ahora bien, donde hay remisión de los pecados, no hay necesidad de oblación por el pecado. Así pues, hermanos, puesto que tenemos la gozosa esperanza de entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él ha inaugurado a través del velo, es decir, de su carne, y puesto que tenemos un nuevo sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, con fe perfecta, purificados los corazones de toda mancha, de la que tengamos conciencia, y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengamos firmemente la esperanza que profesamos,
pues el que ha prometido es fiel. Y miremos los unos por los otros para estimularnos en la caridad y en las obras buenas. No abandonéis nuestras propias asambleas como algunos tienen por costumbre hacer, sino más bien animémonos mutuamente, y esto tanto más cuanto que veis acercarse el día. Porque si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una terrible expectación y el ardor vindicativo del fuego que consumirá a los rebeldes. Pues el que viola la ley de Moisés es condenado irremisiblemente a muerte por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿De cuánto mayor castigo pensáis vosotros que será digno quien haya pisoteado al Hijo de Dios y haya tratado como cosa profana la sangre de la alianza por la cual fue santificado, y haya ultrajado el Espíritu de la gracia? Porque conocemos a aquel que ha dicho: a mí la venganza, yo retribuiré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es espantoso caer en las manos del Dios viviente. Recordad en cambio aquellos primeros días en que, después de haber sido iluminados, sostuvisteis grandes luchas de sufrimientos, ya expuestos públicamente a oprobios y tribulaciones, ya haciéndoos solidarios de aquellos que eran así tratados, porque en efecto vosotros habéis tomado parte en las penas de los prisioneros, habéis aceptado con alegría el despojo de vuestros bienes, siendo conscientes de que estáis en posesión de una riqueza mejor y permanente. No perdáis pues vuestra esperanza cierta, que tiene una gran recompensa. Tenéis pues necesidad de perseverancia, para que, cumpliendo la voluntad de Dios, obtengáis lo que os está prometido. Porque todavía un poco, muy poco tiempo, y aquel que viene llegará y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, pero si se retira cobardemente, mi alma no se complacerá en él. Nosotros, sin embargo, no somos de aquellos que se retiran cobardemente para la perdición, sino hombres de fe para la salvación del alma. Hebreos capítulo 11. La fe es la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquellas que no se ven. Por ella recibieron testimonio de admiración los antiguos. Por la fe conocemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, de suerte que lo visible tiene una causa invisible. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más perfecto que el de Caín. Por ella fue proclamado justo, dando el mismo Dios testimonio a favor de sus dones. Y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe fue trasladado Enoc sin experimentar la muerte, y no fue hallado porque le había trasladado Dios. En efecto, antes de ser trasladado, se dio de él el testimonio que había agradado a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradarle, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que existe y que es remunerador de aquellos que le buscan. Por la fe Noé, divinamente advertido acerca de las cosas que todavía no se veían, movido de un religioso temor, construyó un arca para salvar su familia. Por la fe condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por la fe Abraham, obedeciendo la llamada divina, partió para un país que recibiría en posesión, y partió sin saber dónde iba. Por la fe vino a habitar en la tierra prometida,
como en un país extranjero, viviendo bajo la tienda con Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa, porque esperaba él la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe recibió también Sara el poder de concebir fuera de la edad propicia, porque creyó en la fidelidad de aquel que se lo había prometido. Precisamente por esto, de un solo hombre ya casi muerto, nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como los incontables granos de arena que hay en las riberas del mar. Todos estos murieron en la fe sin haber obtenido la realización de las promesas, pero habiéndolas visto y saludado de lejos y reconociendo que eran huéspedes y peregrinos sobre la tierra. Ahora bien, aquellos que hablan así demuestran claramente que buscan la patria. Y si ellos hubiesen pensado en aquella de la que habían salido, hubiesen tenido oportunidad para volver a ella. Ellos, en cambio, aspiraban a una patria mejor, es decir, celeste. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac e inmolaba a su hijo único, a aquel que había recibido las promesas, aquel de quien le había sido dicho: por Isaac tendrás una descendencia que llevará tu nombre, porque pensaba que Dios tiene poder incluso para resucitar los muertos. Por eso recibió a su hijo y en él un símbolo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú con vistas al futuro. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se prosternó ayudándose en la extremidad de su báculo. Por la fe José, al fin de su vida, refiriéndose al éxodo de los hijos de Israel, dio disposiciones acerca de sus restos. Por la fe Moisés, apenas nacido, fue ocultado por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, siendo ya mayor, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar las delicias pasajeras del pecado, considerando mayor el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía delante de sus ojos la recompensa. Por la fe huyó de Egipto sin temor a las iras del rey. Se mantuvo firme como si viese al invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando hacer lo mismo los egipcios, fueron sumergidos en las olas. Por la fe cayeron los muros de Jericó después que se dio la vuelta a su alrededor durante 7 días. Por la fe Rahab, la meretriz, no pereció con los incrédulos, por haber acogido pacíficamente a los exploradores. ¿Y qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y los profetas, los cuales por la fe subyugaron reinos, ejercieron la justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, convalecieron de la enfermedad, fueron valientes en la guerra, ahuyentaron las invasiones extranjeras. Hubo mujeres que recuperaron sus muertos
por la resurrección. Unos se dejaron torturar, no aceptando la liberación para obtener una resurrección mejor. Otros soportaron irrisiones y azotes, incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, tentados, aserrados, pasados a filo de espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, desprovistos de todo, oprimidos, maltratados, aquellos de quienes no era digno el mundo, errantes por los desiertos, las montañas, las cavernas y cuevas de la tierra. Y todos ellos, aunque hayan recibido un buen testimonio a causa de su fe, no alcanzaron el objeto de la promesa, porque Dios había previsto para nosotros una suerte mejor, y aquellos no debían llegar sin nosotros a la perfección. Hebreos capítulo 12. Precisamente por eso también nosotros, envueltos como estamos en una gran nube de testigos, debemos liberarnos de todo aquello que es un peso para nosotros y del pecado que fácilmente nos seduce, y correr con perseverancia en la prueba que se nos propone, fijando nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien para obtener la gloria que se le proponía, soportó la cruz, aceptando valientemente la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Pensad pues continuamente en aquel que soportó tan grande contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis perdiendo el ánimo. Todavía no habéis resistido hasta el derramamiento de sangre en la lucha contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que os dirige como a hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desalientes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a aquel a quien ama, y castiga a aquel que recibe por hijo. Perseverad para vuestra formación, Dios os trata como a hijos. ¿Hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Si estuvieseis exentos de castigo que a todos alcanza, no seríais hijos legítimos, sino bastardos. Además, si nosotros respetábamos a nuestros padres según la carne, cuando nos corregían, con cuánta mayor razón debemos someternos al Padre de los espíritus para tener la vida. Aquellos en efecto nos corregían según bien les parecía, en orden a un tiempo limitado. Él en cambio para nuestro bien, a fin de que seamos partícipes de su santidad. Cierto que toda corrección de momento parece motivo de tristeza y no de alegría, pero después produce en aquellos que han sido ejercitados por ella frutos de paz y de justicia. Por lo cual, enderezad vuestras manos abatidas y vuestras rodillas debilitadas, y haced rectas las sendas tortuosas, para que los cojos no se desvíen, antes bien sean curados. Buscad afanosamente la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Velad para que nadie sea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga vuelva a brotar y os perturbe, lo cual contaminaría a la masa. Que nadie sea impúdico ni profanador como Esaú, quien por una comida vendió sus derechos de primogénito. Sabéis bien que, como consecuencia, cuando quiso recibir la bendición, le fue negada, y no logró cambiar el efecto de su acción, aunque lo intentó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a una realidad tangible, al fuego ardiente, al torbellino, a la oscuridad densa, a la tempestad, al sonido de la trompeta
y al clamor de las palabras, tal que aquellos que lo oyeron suplicaron que no se les volviese a hablar, porque no podían soportar esta prohibición. El que toque la montaña, incluso si es una bestia, será apedreado. Y el espectáculo era tan terrible que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros en cambio os habéis acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celeste, a miriadas de ángeles, a la asamblea festiva, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, mediador de una alianza nueva, y a la sangre de la aspersión que habla más elocuentemente que la de Abel. Guardaos pues de no atender a aquel que os habla, porque si aquellos que rehusaron escuchar al que promulgaba oráculos en la tierra no escaparon al castigo, con cuánta mayor razón no escaparemos nosotros si volvemos la espalda a aquel que habla desde el cielo. Aquel cuya voz conmovió entonces la tierra nos ha hecho ahora esta promesa: todavía una vez conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Estas palabras, todavía una vez, indican que las cosas conmovidas serán cambiadas, porque son cosas creadas, para que subsistan aquellas que son inmutables. Así pues, puesto que entramos en posesión de un reino inmutable, retengamos firmemente la gracia, y por ella ofrezcamos a Dios un culto agradable, con piedad y temor, porque nuestro Dios es fuego devorador. Hebreos capítulo 13. Perseverad en el amor fraterno, no olvidéis la hospitalidad, ya que gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los prisioneros como si estuvieseis en el mismo cuerpo, que el matrimonio sea tenido en gran honor y el hecho conyugal esté sin mancha, porque Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros. Que vuestra conducta esté libre de avaricia. Contentaos con lo que tenéis, porque Dios mismo ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré, de suerte que podemos decir con confianza: el Señor es mi auxilio, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? Acordaos de vuestros jefes, aquellos que os anunciaron la palabra de Dios, y considerando el fin de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será por siempre. No os dejéis seducir por doctrinas distintas y extrañas, porque es mejor afianzar el corazón con la gracia que con alimentos que no son de provecho alguno para quienes se aferran a ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. En efecto, el cuerpo de las víctimas cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario para expiación del pecado, es quemado fuera del campamento. Por eso, también Jesucristo, para santificar al pueblo por su propia sangre, sufrió fuera de la puerta. Salgamos pues a su encuentro, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí abajo ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Por él ofrezcamos a Dios sin cesar un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios, que confiesan su nombre. No os olvidéis de la beneficencia y de la mutua ayuda, porque Dios se complace en tales sacrificios. Obedeced a vuestros jefes y estadles sumisos,
porque ellos velan por vuestras almas, de las cuales deberán dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo por ello, porque esto no os sería ventajoso. Orad por nosotros. Confiamos en que tenemos la conciencia en paz, resueltos como estamos a portarnos bien en todo. Os exhorto con más insistencia a que lo hagáis, para que yo os sea devuelto cuanto antes. El Dios de la paz, que por la sangre de la alianza eterna suscitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, os haga aptos para cumplir su voluntad en toda clase de obras buenas, obrando en vosotros lo que le es agradable por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que deis buena acogida a estas palabras de exhortación, porque os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si viene pronto, iré a veros con él. Saludad a todos los jefes y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Que la gracia sea con todos vosotros. Amén. De esta manera hemos concluido con la lectura de las cartas de San Pablo. Continuamos con las cartas católicas. Carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, salud. Tened, hermanos míos, como suprema alegría las diversas pruebas a que podéis ser sometidos, sabiendo que la fe probada produce la constancia, pero que la constancia vaya acompañada de obras perfectas, para que seáis perfectos, irreprochables, sin dejar nada que desear. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que a todos da con liberalidad y sin reproche, y le será concedida, pero que pida con confianza, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, agitadas por el viento y llevadas de una parte a otra. Un hombre así no piense recibir nada del Señor. Es un hombre indeciso, inconstante en todos sus caminos. Que el hermano de humilde condición se gloríe de su exaltación, y el rico de su humillación, porque pasará como la flor del heno. El sol ardiente se ha levantado y ha secado el heno. Se ha marchitado la flor y ha desaparecido su belleza. Así se marchitará el rico en sus empresas. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque si la ha superado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nadie diga en la tentación que es tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su concupiscencia que le atrae y seduce. Después la concupiscencia, una vez consentida, engendra el pecado, y el pecado, una vez cometido, produce la muerte. No os engañéis, pues, mis queridos hermanos, en todo don excelente y toda donación perfecta viene de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay cambio ni sombra de variación. Él nos ha engendrado según su beneplácito por la palabra de la verdad, para que seamos como las primicias de sus criaturas. Sabed, mis queridos hermanos, que todo hombre debe ser pronto para escuchar, pero lento para hablar y para airarse, porque el hombre airado no practica la justicia de Dios. Por eso, deponed todo vicio y toda manifestación de malicia, y recibid con docilidad la palabra que ha sido plantada en vosotros y que puede salvar vuestras almas. Practicad pues la palabra y no os contentéis solo con escucharla.
engañándoos a vosotros mismos, porque si uno escucha la palabra y no la practica, es semejante a un hombre que mira su cara en un espejo, y después de haberla visto, se olvida enseguida cómo era. Pero el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como un oyente olvidadizo, sino como un activo cumplidor, será bienaventurado en practicarla. El que cree que es religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión es vana. La práctica religiosa pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de los vicios del mundo. Hebreos capítulo 2. Hermanos míos, no mezcléis la acepción de personas con la fe de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Si entra en vuestra asamblea un hombre con anillo de oro y vestido elegantemente, y entra también un pobre con vestido miserable, y vosotros volvéis vuestra mirada al que viste elegantemente y le decís: tú, siéntate aquí en el puesto de honor, y al pobre: tú estate de pie allí, o siéntate bajo mi escabel. ¿No hacéis así distinción entre vosotros mismos y no juzgáis con pensamientos perversos? Escuchad, mis queridos hermanos, ¿no ha elegido Dios a los pobres según el mundo, ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros despreciáis al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y los que os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el bello nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís la ley real según la Escritura que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si tenéis acepción de personas, cometéis un pecado, y la ley os condena como transgresores. Porque el que guarda toda la ley, pero peca, aunque solo sea contra un mandamiento, se hace culpable de todos. Pues el que ha dicho: no cometerás adulterio, ha dicho también: no matarás. Porque si no cometes adulterio y matas, te haces transgresor de la ley. Hablad y obrad como quien debe ser juzgado por una ley de libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha tenido misericordia, pero la misericordia triunfa del juicio. Hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta el alimento cotidiano, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y alimentaos, sin darles lo necesario para los cuerpos, ¿de qué les sirve esto? Lo mismo es la fe: si no tiene obras, está muerta en sí misma. Por el contrario, se dirá: tú tienes la fe y yo las obras. Muéstrame, si puedes, tu fe sin obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Muy bien.